Bienvenido a este altar familiar, a esta conversación bíblica que día a día nos pone cita por este medio para ser instruidos y para ser fortalecidos y establecidos en Dios y por Dios a través de su palabra. Quiero hoy compartirte lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Lázaro es recordado no solamente porque era amigo de Jesús, no solamente porque cada vez que Jesús pasaba por Betania, la ciudad en la cual vivía Lázaro con sus hermanas María y Marta, Jesús llegaba a casa de ellos y allí se hospedaba, se quedaba en compañía de esta familia, sino que también Lázaro es recordado porque es una de las tres personas a las que Jesús resucitó. Lázaro fue resucitado, como también lo fue la hija de Lázaro y como también lo fue el hijo de la viuda de Naín. Lázaro fue vencido por algún tipo de enfermedad que no nos dice la Escritura qué enfermedad era, de qué se trataba, pero esa enfermedad vino para quitar la salud de Lázaro y para posteriormente someterlo a muerte y llevarlo al sepulcro. Yo quiero en esta mañana ver algo muy importante que ocurre allí y señalarlo, y es que Lázaro resucita y la Biblia nos ofrece detalles que nos demuestran que la vida que Dios le dio, Jesús le dio a Lázaro después de haber resucitado fue mucho mejor que la vida que tenía antes, que la vida que había perdido. Por lo tanto, para Lázaro, morir se convirtió en cuestión de vida. Y de eso te quiero hablar hoy. Morir es cuestión de vida. En la vida siempre estaremos enfrentando circunstancias difíciles, siempre estaremos enfrentando momentos adversos. En la vida siempre tendremos retos. Y sin duda alguna, Dios nos ha equipado con habilidades, talentos, estrategias, recursos mentales, emocionales, espirituales. Nos ha dotado también incluso con bienes materiales para enfrentar las crisis y vencerlas. Pero yo hoy no quiero hablarte de esas crisis que podemos vencer. Quiero hablarte de esas crisis ante las cuales nuestros recursos, nuestras habilidades, ante las cuales nuestras estrategias no sirven de nada y solo nos queda una opción, y es rendirnos o morir. Rendir o deponer nuestras estrategias, nuestras habilidades, nuestros recursos. ¿Qué fue lo que le ocurrió a Lázaro? Morir es cuestión de vida. Voy a darte 3 razones por las cuales esto tiene cumplimiento. La primera es porque atrae a Jesús. Esa muerte, esa rendición atrae a Jesús. Me llama mucho la atención que mientras Lázaro estuvo enfermo, Jesús no se presentó. Jesús sabía que estaba enfermo. Sus hermanas se lo habían enviado a decir, María y Marta. Él lo sabía, él lo conocía, pero Jesús no se hizo presente. Pero cuando Lázaro lleva 4 días de estar muerto, entonces es cuando Jesús se presenta, es cuando Jesús viene y se para enfrente del sepulcro. Eso me dice mucho. Eso me dice que mientras Lázaro estaba enfermo, seguramente había una resistencia natural a la circunstancia, a esta enfermedad. Su mismo sistema inmunológico estaba luchando contra la enfermedad. Seguramente estaba haciéndose algún tratamiento médico que le habrían en ese momento enviado,
Y quizás Marta, que la Biblia nos dice que era aquella hermana que estaba ocupada de los quehaceres de la casa, seguramente Marta estaba haciéndole muchos remedios caseros para sobreponerse o para darle herramientas a su hermano para que pudiera sobreponerse a esta enfermedad. Pero ahora que ya no hay ninguna oposición, ahora que ya no hay ninguna lucha humana contra la situación, sino que ahora que ya Lázaro está rendido en un sepulcro, es cuando Jesús aparece, es cuando Jesús viene y se acerca, es cuando Jesús aparece en la escena. Y eso entonces me dice que cuando Lázaro dejó de pelear por sí mismo, entonces Jesús se aparece y dice, ok, ahora yo lucharé por ti. Eso significa que muchas veces nuestra estrategia nos separa de la estrategia de Dios. Eso me dice que entonces muchas veces nuestras habilidades y nuestros recursos nos separan de las habilidades y los recursos que Dios quiere mostrar a favor nuestro. Recuerda esto, morir es cuestión de vida, número 1, porque atrae a Jesús. Jesús es atraído cuando nuestros recursos se acaban, porque entonces hay un escenario para que los recursos de Él se hagan visibles. Morir es cuestión de vida también, por lo que nos dice el capítulo 12 del Evangelio según San Juan, en los capítulos 10 al 12. Dice, cuando los sacerdotes principales se enteraron de esto, planearon matar también a Lázaro, pues por su culpa muchos judíos ya no querían nada con los sacerdotes y se habían vuelto seguidores de Jesús. La segunda razón por la cual morir es cuestión de vida es porque nos será añadido más, te será añadido más. En la vida que perdió Lázaro, Lázaro era amigo de Jesús. Lázaro veía a Jesús ocasionalmente, cada vez que Jesús pasaba por su ciudad, por Betania. Pero algo pasó en esa experiencia que tuvo Lázaro. Algo pasó en esos 4 días que él estuvo muerto, retenido por el sepulcro. No me alcanzo a imaginar cuál habrá sido la experiencia que tuvo Lázaro cuando escuchó a Jesús que le llamaba y le decía, Lázaro, ven fuera. Pero lo que recuperó, la vida que recuperó Lázaro fue muchísimo mejor que la que tenía antes. Porque ya no solamente era amigo de Jesús, ahora era un siervo de Jesús, era un servidor de Jesús. Ahora podía ser contado como un evangelista. Ahora no solamente tenía a Jesús con él cada vez que Jesús iba a su casa. Ahora el poder salvador que había en Jesús se manifestaba en Lázaro siempre, todo el tiempo. Acabamos de leer que muchos, a causa de Lázaro, de su testimonio, de lo que tenía que contar, estaban aceptando a Jesús en sus vidas. Estaban aceptando la salvación que Él vino a ofrecernos. Pero también es muy importante ver que ahora tiene nuevos enemigos. Antes, la vida anterior que tenía, Lázaro no tenía enemigos. No incomodaba a nadie, no molestaba a nadie, no representaba un problema para nadie. Pero ahora que Lázaro tiene tanto que contar, ahora que no solamente es amigo, sino siervo y evangelista, ahora tiene enemigos. Ahora el sistema religioso judío lo persigue, no lo quiere con él porque le está generando grandes problemas. Qué bueno tener ese tipo de enemigos. Qué bueno que aquel mundo de las tinieblas no vea en nosotros aliados, sino que vea en nosotros enemigos, que tenemos el poder de hacerles mucho daño. Ahora, la primera razón por la que morir es cuestión de vida es porque atrae a Jesús. La segunda es porque nos dará mucho más de lo que perdimos, pero la tercera razón
está en el capítulo 12, versículos 15 al 17. Y dice así: no tengan miedo, habitantes de Jerusalén. Ya viene su rey, viene montado en un burrito. Los que estuvieron presentes en Betania cuando Jesús resucitó a Lázaro habían contado en Jerusalén este milagro. Por eso la gente salió al encuentro de Jesús. Pero los fariseos se decían unos a otros: miren, todos lo siguen, no vamos a poder hacer nada. La tercera razón es porque trae cumplimiento profético. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén sentado en un pollino era una profecía que había sido anunciada con tiempo de anterioridad. Y según acabo de leer, el acontecimiento que vivió Lázaro traspasó las fronteras, porque no solamente era un hecho del que se hablaba en Betania, sino que ese hecho tomó trascendencia también en Jerusalén. En Jerusalén también la gente solo estaba hablando de lo que Jesús había hecho con Lázaro. Y gracias a que ese era el tema de conversación en Jerusalén, cuando llegó el momento del cumplimiento de esa profecía, Jesús entrando en un burrito a Jerusalén, eso hizo de que las personas, las multitudes se aglomeraran para querer conocer a ese Jesús que había sanado, que había salvado, que había resucitado a Lázaro. Entonces, eso me dice que la palabra profética que había sido anunciada encontró en este hecho, en la muerte de Lázaro, un factor muy importante para permitir el cumplimiento de esa profecía. Dicho de otra manera, cuando decidimos menguar, cuando decidimos deponer nuestra estrategia, nuestra fuerza y dejar que sea Él, cuando ya Jesús no tiene nada que lo aleje, porque le decimos al Señor: me rindo, no soy yo quien peleo, por favor pelea por mí. Entonces, muchas promesas, muchas palabras proféticas que se han declarado sobre ti, sobre tu vida y sobre tu casa, van a tener cumplimiento. ¿Sabes por qué muchas veces no vemos lo que el Señor nos ha anunciado? Porque todavía hay mucho de nosotros en nosotros mismos y muy poco de Él. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengue para que Él crezca. Pero cuando pienso en cuánto estuvo dispuesto a menguar Juan, tengo que entender que estuvo dispuesto a menguar hasta la muerte. Dicho de otra manera, lo que Juan quería decir era: es necesario que yo mengue hasta desaparecer para que Él crezca, para que el Mesías profetizado y anunciado pueda aparecer, pueda tomarse la escena, pueda ser el centro, el protagonista en Israel. Morir es cuestión de vida. Número 1, porque atrae a Jesús. Número 2, porque te será añadido más. Y número 3, porque traerá cumplimiento profético. Quiero que oremos, pidiéndole al Señor que nos ayude a menguar para que Él crezca. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia has permitido que vengan a nuestra vida circunstancias ante las cuales, Señor, nuestros recursos no sirven, no valen. Ante los cuales, Señor, nuestras estrategias son nulas, son vanas. Y quizás solo nos queda una solución, y es rendirnos delante de ti, deponer nuestras armas. Y en esta hora, Señor, quiero darte gracias, porque cada vez que menguamos hay un escenario mayor para ti, porque cada vez, Señor amado, que morimos a nosotros mismos, tú tienes un escenario mayor para manifestarte, para moverte y para hacer cosas grandes. Hoy, Señor, decidimos menguar, decidimos morir, decidimos rendirnos delante de ti, Señor, para que tú seas atraído en nuestra vida,
para que entonces la vida que tú estás dispuesto a darnos sea muchísimo mejor que aquella que nosotros estamos dispuestos a entregarte, pero también, Señor, para que se cumplan todas aquellas cosas que tú por tu amor y tu misericordia has anunciado que vendrán sobre nuestra vida. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima cita. Chao.